He visto a muchos jóvenes, a muchas personas, cómo llegan a este país y algunos hasta han dado su testimonio, han pasado al frente y dado su testimonio, cómo Dios los ayudó a llegar a este país, lo que pasaron en la frontera, lo que estaban pasando en su país de origen, y dan su testimonio y todo, pero después de unos días o después de un tiempo se van de la iglesia, no los vuelve uno a ver. O ya sea que agarran otro trabajo, agarran 2, 3 trabajos, o se juntan, o cualquier cosa, y desaparecen. Se van de la iglesia, se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. Por eso la advertencia es: cuídate de no olvidarte de Dios. Ese es uno de los errores que muchas veces cometemos, y muchas de las muchas o algunas de las personas que he mirado en la iglesia, que han llegado, pues no han terminado muy bien. Y claro, esto no es que así van a terminar todos, pero algunos que no han terminado bien, no les ha ido bien, porque Dios también toma en cuenta esas palabras. Creo que Dios también toma en cuenta lo que nosotros le prometemos. Y aún dice la Biblia también de que de toda palabra que salga de nuestra boca, pues de eso vamos a dar cuenta. Y la misma Biblia nos dice de que no prometamos algo también que no vamos a cumplir. O si prometemos algo, que lo cumplamos lo más rápido que se pueda. Lo más pronto posible hay que cumplir lo que nosotros prometemos. Entonces este es uno de los errores, o de los primeros errores que nosotros cometemos al llegar a este país, el olvidarnos de Dios. Otro de los errores que, según yo, cometemos también como hispanos es, y aquí tengo creo que ya sé, a ver si se alcanza a mirar. Aquí tengo esto solamente lo hice para guiarme un poco, pero aquí tengo el segundo: es enfocarse solo en el trabajo. Vamos a ver qué dice en Eclesiastés capítulo 2 verso 24. Eclesiastés capítulo 2 verso 24, que nos dice, y es algo, y como que es algo contradictorio o irónico, porque se supone que venimos a este país pues a trabajar. No venimos aquí de paseo, no venimos de turistas, sino que venimos a trabajar. Y por eso como que es algo contradictorio, o es irónico. Pero ¿por qué digo yo, o por qué según yo, el enfocarse solamente en el trabajo es un error? Dice en Eclesiastés, a ver, aquí hay diferentes versiones. Pero dice en Eclesiastés, a ver, capítulo 2, si no estoy mal, capítulo 2, verso 24, en la versión 60, a ver qué nos dice. En la versión 60, la Reina Valera dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre de su trabajo. La traducción lenguaje actual dice: lo mejor que podemos hacer es comer y beber y disfrutar de nuestro trabajo.
he podido darme cuenta de que eso es un regalo de Dios. Lo mejor que podemos hacer es comer y beber y disfrutar de nuestro trabajo. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué es un error el enfocarse solo en el trabajo? Desde mi punto de vista, hace un tiempo, hace algunos años ya, sí fue una enseñanza que di en la iglesia, y en esa enseñanza hablaba un poco acerca de las prioridades, el orden de nuestras prioridades, y estaba mirando algunos ponían, o la mayoría ponía primeramente a Dios como primer lugar, a Dios, y después la familia, y después el trabajo, porque decía de que muchas veces la mayoría alteramos o distorsionamos el orden de nuestras prioridades, y ahí es donde muchas veces nos desenfocamos de las cosas importantes por no tener claras nuestras prioridades. Y en esa ocasión, como hablaba del trabajo, y estuve leyendo algunos artículos que ya se me olvidaron, pero algo recuerdo de esa enseñanza. Y hay una pregunta que estaba mirando, por ejemplo, ¿por qué trabajamos? Una pregunta que como que es sencilla, como que a veces como que es sencilla y como que no tiene sentido. O sea, lógicamente trabajamos pues para comer, para ganar dinero y sobrevivir. Pero cuando uno se pone a pensar, hay otra pregunta, y esta pregunta se me vino, o al menos me la hice por otra pregunta que escuché que es similar, pero en cuanto a la comida. Y esto no recuerdo si lo miré en algún video o lo leí, no recuerdo, pero decía de que uno tiene que hacerse la pregunta: ¿por qué comes? ¿Por qué comes? Y uno dice, bueno, pues como para quitarme el hambre o para sobrevivir también. O sea, pero cuando uno se pone a pensar en el trasfondo, lo que hay detrás de esa pregunta, uno se da cuenta de que o sea, muchas veces la respuesta que damos no es la correcta. Porque, por ejemplo, hablando de la comida, y eso porque también a mí me ha pasado, porque a mí no es que me ha pasado, sino que me pasa, y quizás a muchos nos pasa. ¿Por qué comemos? ¿Por qué comes? Y decía, no recuerdo si lo leí o lo escuché, pero decía de que muchas veces nosotros no comemos para quitarnos el hambre, comemos por cualquier cosa. Porque muchas veces comemos simplemente por comer, por querer comer algo, o simplemente vamos a la tienda y se nos antojó algo, o simplemente queremos comer porque nos gustó, o por cualquier otra cosa, pero no comemos para quitarnos el hambre, porque muchas veces estamos llenos y no nos cabe más, y aún así queremos comer más, queremos más. Entonces muchas veces no comemos para quitarnos el hambre. Y es lo mismo con el trabajo. ¿Por qué trabajamos? Uno dice, bueno, pues para sobrevivir, para sacar para los gastos, para la comida, la ropa, la luz y todo. Pero muchas veces no trabajamos solamente para eso. Y en uno de esos artículos o una de esas páginas que no recuerdo que estaba leyendo, decía de que de hecho hay una tribu que no recuerdo si esa tribu trabajaba como 4 días a la semana, o no recuerdo cuántas horas trabajaba a la semana, porque ellos sí dice que ellos sí trabajaban para comer, para sobrevivir.
O sea, y trabajaban en esos 4 días o las horas que trabajaban, simplemente trabajaban para eso, y el resto del día o de la semana o el resto del tiempo que a ellos les sobraba, pues lo ocupaban en otras cosas. No sé si para su familia o para entretenerse o para cualquier otra cosa. Pero ellos sí trabajaban solamente para sobrevivir, para sostenerse. Pero nosotros no trabajamos para eso. Muchas veces no trabajamos para eso. Y aún el trabajo, a veces uno dirá de que, como decía, uno dirá de que quizás es para sobrevivir, pero aún el trabajo, decía uno de esos artículos, que aún el trabajo algunos lo usan como una forma de escape. Por eso creo yo que el trabajo, y a lo mejor yo soy muy flojo, a lo mejor soy yo el flojo, el holgazán, el que no quiere trabajar, pero decía de que no, algunos usan el trabajo como una forma de escape. Algunos decía, de hecho, algunos quieren estar trabajando todo el día con tal de no llegar a su casa. Entonces es una válvula de escape solamente. El trabajo es un pretexto para no estar en su casa. Bueno, ¿y por qué? Porque decía de que muchos quieren, o hay personas que prefieren estar en su trabajo, prefieren meter 10, 12 o las 24 horas en el trabajo con tal de no llegar a su casa, con tal de no enfrentarse a su esposa, con tal de no tener que estar lidiando con los niños o problemas que hay en el hogar. O sea, por cualquier otra cosa. Simplemente el trabajo es un pretexto para no estar en su casa, para no buscar una solución a los problemas en la casa, a los problemas matrimoniales, los problemas de parejas. Entonces, en lugar y para evitar eso, mejor estar en el trabajo. Entonces el trabajo no es solamente, o a veces para algunos no es solamente para sobrevivir o para sacar para los gastos, sino que el trabajo lo ven como una válvula de escape, o una salida para no enfrentar una situación familiar, una situación de pareja, para evitar ese choque con su esposa, con su esposo. Entonces el trabajo se convierte en una válvula de escape, en un pretexto solamente. Por mucho tiempo, lo que dice ahí en Eclesiastés, por mucho tiempo yo también, no que yo buscaba el trabajo como una válvula de escape, sino que por mucho tiempo yo también me dediqué solamente al trabajo, tratando de trabajar, y tampoco no conocía mucho, no sabía mucho cómo estaban las cosas por acá, y entonces me enfocaba solamente en el trabajo y en la iglesia, y era a veces todo lo que hacía. Hasta hace poco fue que empecé a salir un poco, a distraerme, a conocer lugares, lo que dice Eclesiastés, de comer, de beber, bueno, no de emborracharme porque tampoco tomo, pero sí de disfrutar del trabajo. De hecho hay una frase que dice, ¿para qué trabaja el indio? O sea, si no es para disfrutar, o sea, ¿qué chiste tiene el estar trabajando y el estar matándose todo el día para que al final uno quede ahí? Si uno no disfruta nada de lo que trabaja, si uno no disfruta de su trabajo, del sudor, del esfuerzo, ¿de qué sirve el estar encerrado solamente en el trabajo y al final a lo mejor ahí puede quedar uno de un paro o lo que sea, un accidente o lo que sea? Como dicen, hay otro dicho también de que, bueno, ahí en el trabajo hay cualquiera los puede reemplazar. Si uno falla, a uno le pasa algo, un accidente, se enferma, lo que sea, pues al rato llega otro a ocupar su lugar y ya, y se acabó. O sea, pero, y el que sufre, el que paga las consecuencias, pues es uno. Por eso no es bueno, creo yo, y no que no trabaje. Por eso dice el apóstol Pablo que el que no trabaja, que no coma, sino que tener ese balance entre el trabajo y el disfrutar del trabajo.
Otra de las razones por las cuales creo yo que el enfocarse en el trabajo es un error es por la vida familiar, como mencionaba. O sea, ya no del punto de vista de problemas o situaciones que haya en la familia, sino que en cuanto, por ejemplo, si los dos papás, si el papá, la mamá trabajan, si la pareja trabaja, o sea, ¿y los hijos? ¿Qué pasa con los hijos? No hay una educación para los hijos, no hay un tiempo para los hijos. ¿Cómo se va a crear esa confianza? ¿Cómo se va a crear esa conexión con los hijos si se la pasa en el trabajo y solamente llega a la casa a dormir? O sea, si el papá o la mamá llega solamente a la casa a dormirse y ya no tuvo tiempo de jugar con los niños, de jugar con sus hijos, o de platicar con su esposa, con su esposo, de salir como familia. Y eso a su vez, y decía no recuerdo si era el mismo artículo, pero también estaba leyendo de que, de hecho, por eso muchas familias o muchas parejas también se separan. Por eso también hay divorcios. ¿Por qué? Porque como la mayoría del tiempo, ya sea el esposo o la esposa, se la pasa en el trabajo, obviamente con la persona con la cual más va a convivir, con la persona con la cual se va a relacionar, es con su compañero o su compañera de trabajo. Y se van creando esas conexiones, esas amistades, y a lo mejor hasta esos lazos íntimos, y llegando al romance, llegando quizás a lo mejor no hacerle infiel a su pareja físicamente, pero sí emocionalmente. Ahí es donde empieza la infidelidad. ¿Por qué? Porque si ya no habla, si todo el tiempo se la pasa en el trabajo y no hay, obviamente, o sea, habla más con su compañero, su compañera de trabajo que con su esposa, su esposo, o sea, ¿dónde va a haber más confianza? ¿Con quién va a haber más relación? ¿Con quién va a haber más intimidad, más conexión? Obviamente con su compañero o su compañera de trabajo. Por eso dice de que hay muchas de las parejas se divorcian porque el que se la pasaba en el trabajo se consiguió o se enamoró de alguien en su trabajo y se termina esa relación. Por eso el enfocarse tanto en el trabajo también es un error. Cuando ya vimos, por ejemplo, cómo el enfocarse solamente en el trabajo puede crear estas situaciones, ya sea de parejas o en la familia. Puede crear también el que uno no disfrute de lo que uno trabaja, de lo que uno gana. Pero puede afectar también lo que vimos en el primer punto. Y esto más cuando uno trata de buscar de Dios o trata de tener una relación con Dios o una comunión con Dios. Obviamente el enfocarse y el pasar tanto tiempo en el trabajo y el buscar 2 o 3 trabajos o los trabajos que uno pueda, eso va a afectar en la relación que uno tiene con Dios. Si muchas veces cuando uno simplemente tiene un trabajo, uno pierde esa conexión con Dios, pierde esa intimidad y esa relación con Dios, pues cuando más los que tienen 2 o 3 trabajos. Por eso una de las cosas que yo he visto es, y cuando veo que alguien, y bueno fuera también de que hubiera solamente un turno en la mañana o en la tarde y que tuviéramos los días libres para ir a la iglesia. Obviamente es algo que no se puede, y ahí es donde uno tiene que buscar la manera también como si uno quiere buscar de Dios, pues uno tiene que buscar la manera cómo acomodar el tiempo, el trabajo, o equilibrar el trabajo con la vida de la iglesia. Pero una de las cosas que yo he mirado y que siempre me pone a pensar es cuando veo que por ejemplo una joven,
y más, y a lo mejor esto no sé si se da más en los jóvenes o igual con las personas adultas, pero cuando yo veo que una persona o alguien y más cuando recién viene llegando a este país, empieza a agarrar un trabajo de tarde, lo primero que se me viene es, bueno, esta persona ya, pues es probable que esta persona se aleje de Dios. Es probable que esta persona se aparte de Dios. ¿Por qué? Por el trabajo. Una de las cosas que yo he tratado es, por un tiempo, bueno, en ese tiempo donde yo iba de un estado, bueno, a donde iba me la pasaba a veces aquí en Oregon, y a veces me iba, cuando se terminaba el trabajo aquí, pues me iba a California, y no estuve mucho tiempo así, pero por un tiempo también quise agarrar, por un tiempo tuve 2 trabajos en la tarde y en la noche, pero no, como que eso eso de tener 2 trabajos, al menos para mí no es, no aguanté mucho, se me hizo muy pesado para mí, y sí, cuando uno empieza a trabajar de tarde o en la noche, y uno empieza a descuidar, empieza a dejar de ir a la iglesia, y pues uno se va enfriando, uno se va alejando de a poco de las cosas de Dios, y después como que uno se acostumbra a ya no ir a la iglesia, a ya no buscar de Dios. Y como decía, bueno, si muchas veces con un solo trabajo a uno nos cuesta tener esa relación, leer la Biblia, orar y hacer, tratar de tener esa intimidad con Dios, cuánto más cuando uno tiene 2 o 3 trabajos. Por eso siempre cuando veo a alguien, como que me da tristeza, y más cuando es alguien que está buscando de Dios o que está tratando de buscar a Dios, y veo que agarra un trabajo en la tarde, en la noche, me da tristeza, porque sé que es muy probable que esa persona se aleje de Dios. Por eso el enfocarse solo en el trabajo es algo que puede afectar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Pero no solamente el enfocarse en el trabajo nos afecta en nuestra vida, en la vida familiar, en la vida de pareja, en la vida matrimonial, afecta en la vida espiritual, afecta en nuestra vida personal también. Les decía de que muchas veces nos enfocamos solamente en el trabajo, pero no nos damos tiempo para nosotros. Y no solamente el tiempo de descanso o el tiempo para salir y relajarse, sino que muchas veces si uno se enfoca solo en el trabajo, uno no tiene tiempo para crecer en lo personal. Yo no tiene mucho que yo empecé a tratar de leer algo que a mí me empezaron a motivar o a animar a que pues me pusiera a estudiar, o que agarrara algún libro, agarrara algún curso, obviamente dentro de la iglesia. Tiene poco que yo empecé por lo menos a hojear un libro, pero cuando uno se enfoca solamente en el trabajo, uno no tiene tiempo para leer, uno no tiene tiempo para no sé, aprender. Por ejemplo, uno de los, y esto fue otro de los errores que yo cometí, todo este tiempo que he estado aquí, todos estos años, pues no me he preocupado, nunca me preocupé, nunca estuvo en mí el aprender, por ejemplo, el idioma que es necesario, el aprender el idioma pues de este país, sino cómo comunicarse, para poder comunicarse, sino. Por eso es que muchas veces uno anda batallando ahí, buscando quien lo traduzca, quien lo ayude. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se enfoca solamente en el trabajo y se olvida de su vida personal, de otras cosas. Y a veces uno no se da cuenta de que cuando uno se enfoca en el trabajo, quizás uno gane más dinero, quizás uno esté mejor económicamente. Y uno no se le cruza a lo mejor por la mente de que
a lo mejor uno deje un trabajo y se dedique a agarrar clases de inglés o a estudiar, a leer, eso le va a traer más provecho a uno. A lo mejor no en el momento, pero sí a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, si uno empieza a estudiar inglés, pues obviamente uno va a tener un mejor trabajo. ¿Por qué? Porque uno sabe hablar 2 idiomas. Uno va a ganar más. O uno puede hacer otras cosas. Hablando 2 idiomas, uno puede hacer otras cosas y puede ganar más a lo mejor. Lo que uno gana con 2 trabajos, a lo mejor uno lo puede ganar con un trabajo. Pero muchas veces uno se enfoca solamente en el trabajo y por lo que uno va a recibir al final de la semana o a la quincena, pero uno no mira más allá. Por eso creo que esto es un error que a veces uno comete. Es mejor tener un trabajo y agarrar y aprovechar el tiempo, si uno quiere, pues para estudiar, para aprender inglés, para agarrar no sé, alguna carrera. Bueno, aquí parece que uno puede seguir estudiando si uno quiere, o hay tantas formas, o ponerse a leer algún libro, no sé, pero hacer algo, crecer personalmente, crecer intelectualmente, o sea, conocer, abrirse a otras cosas, o ir a viajar, conocer otros lugares. Hay muchas cosas que uno puede hacer cuando uno no se enfoca solamente en el trabajo. O sea, hay otras cosas que se pueden hacer, hay otras cosas que uno puede aprovechar, pero que uno los desperdicia o uno los deja pasar cuando uno se enfoca solamente en el trabajo. El trabajo, como decía, o sea, dice el apóstol Pablo de que el que no trabaja, que no coma. Pero dice también el predicador en Eclesiastés: todo tiene su tiempo debajo del sol, todo tiene su hora, todo tiene su momento. Hay un tiempo para todo. Y ahí es donde uno tiene que saber administrar, uno tiene que saber balancear el tiempo, las actividades, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que urge, qué es lo que es importante, qué es lo que se necesita. Uno tiene que saber administrar bien el tiempo. Uno de los problemas que nosotros tenemos, o que uno como hispano quizás tiene, es que uno no sabe administrar el tiempo. Quizás hay muchas otras cosas que afectan cuando uno se enfoca solamente en el trabajo. Pero al menos lo que se me viene a la mente por ahora es eso: cómo puede afectar en nuestra vida espiritual, puede afectar en nuestra vida personal, en la vida familiar, de pareja, con los hijos, pueden afectar en todas estas áreas.